La paz de Dios, amados hermanos, en esta noche. Doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos redarguya, el que nos guíe en esta noche. Amados hermanos, hoy nos corresponde estudiar el libro de Primera y Segunda de Corintio. Y vamos a resaltar los puntos más importantes de estos dos libros. Comencemos. El libro de Corintio contiene 16 capítulos, 437 versículos, ¿sí? ¿Quién escribió este libro? Lógicamente lo escribió Pablo y Sóstenes. ¿Cuándo fue escrito? En el año 57 o 54 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? A la iglesia de Corinto. ¿De dónde fue escrito? Este libro fue escrito desde Éfeso. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Esta epístola a los Corintios fue escrita, ya les comentaba, desde Éfeso, un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad. En el contexto histórico y geográfico de Corinto, Corinto era un puerto como Acapulco, como Cancún, como Puerto Vallarta en México, marítimo, rico y muy comercial, donde llegaban barcos de todas partes del norte de África, del mar Mediterráneo, del sur de Europa, de Asia, llenos de marineros, buscando dos cosas, alcohol y mujeres. Era una ruta comercial de primera importancia y todos los barcos forzosamente hacían una parada en sus viajes hacia Roma en el puerto de Corinto, ¿sí? Nos dice, amados hermanos, ¿verdad?, este libro, Primera de Corintios, ¿sí?, que en esta iglesia, ¿sí?, había 11 herejías o 11 corrupciones. Y las vamos a solamente a nombrar, no las vamos a explicar. Si las explicamos nos tardaríamos demasiado tiempo. Nos dice la primera, había orgullo, enorgullecimiento de la denominación. 2, se inclinaban a la sabiduría humana. 3, eran personas carnales, ¿sí? Eran personas carnales, no operaban en el espíritu, sino en la carne, ¿sí? Tenían muchos dones, tenían todos los dones espirituales, pero servían en la carne, predicaban en la carne. 4, se olvidaron del tribunal de Cristo, ¿sí? Hacían las cosas a la y se va. Se olvidaron que había alguien que nos va a juzgar. 5, se envanecieron, eran orgullosos, ¿sí? Había racismo, desprecio hacia las personas pobres, las personas negras. 6, inmoralidad, ¿sí? Andaban o dejaban a sus esposas, ¿sí? Había inmoralidad sexual, había inmoralidad física. 7, división. Se hacían grupitos en la iglesia, ¿sí? 6, abandono de matrimonio, el divorcio. 9, irresponsabilidad de la iglesia de sostener a sus obreros. 10, el abuso de los dones. 11, comenzaron a negar la resurrección de los muertos. Todas tal vez son interesantes, pero la 10, el abuso de los dones. Todos hablaban lenguas, todos tenían dones, ¿sí? Pero lo triste era que había muchos dones, pero no había amor. El amor se había terminado. Y todos hablaban, pero no se entendían. No había un intérprete, ¿sí? No había edificación en el cuerpo de Cristo. Y más adelante, amadas hermanas, algo importante, lo que significa el nombre de Pablo, ¿sí? El nombre de Pablo se deriva del adjetivo Paulos,
que significa pequeño o hombre de humildad. Qué hermoso. Y nos dice, amados hermanos, este estudio, que los corintios tenían muy mala reputación, hasta en los gentiles, ¿sí? Como inmorales, hermanos, eran inmorales, llena de filosofías. Y por eso Pablo dice que él no fue con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. También Corintios tiene el pensamiento que el cuerpo era pecado, no tenía importancia y que no importaba lo que hicieran con él. Por eso el problema de inmoralidad, la carta, a pesar, amados hermanos, que ellos tenían todos los dones y sabían mucho, pero Pablo les recuerda que se olvidaron de algo muy importante y ya se los mencionaba, que era el amor. Si es una epístola, dice, amados hermanos, ¿cuándo fue fundada? ¿Sí? Fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Y esta iglesia, amados hermanos, estaba compuesta por gentiles, judíos y griegos. Tenían fuerzas y también tenían debilidades, ¿sí? Tenían gran experiencia en los dones espirituales y buena enseñanza, pero también tenían debilidades, falta de amor, orgullo. Estaban en partidismo, unos con Pablo, otros con Apolos, y se formaron contiendas. Los líderes se interesaban más por el dinero que el servicio a Dios. Sí. Criticaron a Pablo, decían que él no era apóstol. Amados hermanos, la primera carta es muy interesante y muy importante. Amén, gloria a Dios. Y no reconocían a Pablo como apóstol. ¿Por qué? Porque Pablo, amados hermanos, el propósito, ¿verdad?, al escribir esta carta fue doble: guiar a la iglesia a separarlos del error y el desorden moral, ¿sí? Entonces, él fue enviado, ¿sí?, a hablar sobre varios problemas acerca de esa iglesia, ¿sí? Entonces, no les gustaba a Corintios que le dijeran sus verdades, ¿sí?, lo que ellos estaban viviendo. Y amados hermanos, nos dice la enseñanza que ellos tenían un templo dedicado a Afrodita, ¿sí?, la diosa del amor, ¿sí?, la cual se dedicaba a la prostitución. Entonces era algo terrible que vivía la iglesia en esos tiempos. Entonces, en todas las cosas buenas que tenían, les faltaba el amor a la iglesia y por eso se metieron en tantos problemas. Entonces, ¿qué hubo? Falta de balance. El libro de Segunda de Corintios nos dice que contiene 13 capítulos, 257 versículos. ¿Quién escribió Segunda de Corintios? Pablo y Timoteo. ¿Cuándo fue escrito? En el año 56 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? A la iglesia de Corinto. ¿Desde dónde fue escrito? Desde Macedonia, ¿sí? El trasfondo histórico del libro, amados hermanos, la segunda carta a los Corintios fue escrita unos pocos meses después de la primera, de parte de Tito y Pablo. Se habían enterado que su primera carta a los Corintios había hecho que muchos de ellos se arrepintieran, gloria a Dios, ¿sí? Pero también se enteró que los judaizantes habían llegado allí predicando un evangelio falso y rechazando su autoridad. Él escribió su segunda carta no solo para expresar su satisfacción por el arrepentimiento de ellos, sino también contra los falsos maestros y a la vez a defender su apostolado. La carta es una respuesta
de Pablo después de ver los resultados de la primera carta, resultados traídos por Tito. Y le informó de unas cuantas cosas más. Entonces Pablo escribe esta segunda carta que se cree son varias en una sola. En esta carta también defiende el apostolado, ¿sí? En esta carta Pablo defiende su apostolado, su amor profundo mostrado y nos muestra en esta carta, ¿sí? Que Dios le dio y apunta a las malas ideas que se sembraron en la iglesia en cuanto a él y su trabajo. También hay respuesta en cuanto al caso de la inmoralidad de la primera carta. El hombre se arrepintió y esto dio mucho gozo a Pablo. Y amados hermanos, esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿sí? Estuvieron presentes en el día de Pentecostés. Aleluya. Y al igual que la primera, esta carta, hermanos, está compuesta de gentiles, griegos y judíos, ¿sí? También tenían fuerzas y tenían debilidades. Y nos dice que su fuerza, su compromiso con Pablo, a pesar de que algunos se oponían a él, también en el caso de inmoralidad se arregló la iglesia, respondió a Pablo su primera carta. Debilidad, las divisiones, celo, los grupos a favor de Pablo y los contrarios, ¿sí? La idea principal del libro es la defensa del apostolado de Pablo, corregir las fallas en la iglesia, aclarar la oposición y las falsas enseñanzas, y se muestra el amor de Pablo por la iglesia. ¿Cuál fue la razón? ¿Sí? ¿Cuál fue la razón por la cual se escribió esta carta? Defender al apostolado de Pablo, dar respuesta a la carta de Pablo anterior, consejos, conseguir para la ofrenda de los santos en Jerusalén, ¿sí? Nuestro día a día está rodeado de llamadas telefónicas. En ellas es fácil advertir cómo se siente una persona por lo que está diciendo, aún cuando escuchamos solo una parte de esa conversación. ¿Sí? La lectura de 2 de Corintios es algo parecido. Puede que no sepamos los detalles por las emociones de Pablo, se hacen vividas a medida que él expone sus alegrías, tristezas, ambiciones y frustraciones que le causan los creyentes en Corinto. Las cartas se pueden dividir en 3 partes, ¿sí? Y amados hermanos, sus experiencias como ministro de Jesucristo nos dice que Pablo emprende una campaña de recolección de fondos para la iglesia en Jerusalén afectada por la pobreza. Entonces, en los últimos 4 capítulos se defiende contra los miembros de la iglesia que rehusaron reconocer su autoridad como apóstol y líder. En medio de todo esto surge una lección poderosa. En tu debilidad conoces el poder de Dios. En la debilidad, cuando ese aguijón llegó a Pablo, ¿sí? En esa debilidad él conoce más a Dios. Prestemos atención a los ejemplos prácticos y a los consejos que da para resolver conflictos. Algunos de personalidad entre los miembros de la iglesia, otros teológicos en torno a falsas enseñanzas y también culturales entre la iglesia y el mundo. Y lo más hermoso, amados hermanos, cuando ellos, ¿verdad?, reconocen y se reconcilian, amados hermanos, reconciliados con Cristo, el ministerio de la reconciliación. Y nos dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloria, de gloriaos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios,
Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Aleluya. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos cargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora nosotros somos el testimonio vivo, somos las manos, los pies, nuestros labios, nuestra mente, para servir a Cristo, amados hermanos, ya no al mundo, sino a Cristo. Y termina este hermoso libro, amados hermanos, diciendo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. Amados hermanos, perfeccionemos aquello que está mal en nuestra vida. Si servimos carnalmente, no hay bendición espiritual, no hay un reconocimiento, no hay, amados hermanos, algo que nos esté redarguyendo. Vamos a servir a Cristo en espíritu y en verdad. Por eso Pablo termina diciendo: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo espíritu, de un mismo sentir, y vivid en paz. Y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Aleluyas. Entonces, amados hermanos, que esta enseñanza, que esta hermosa enseñanza de este libro, a grandes rasgos tal vez, amados hermanos, que en otra ocasión nosotros lo pudiéramos estudiar a profundidad y nos daríamos cuenta de todas aquellas cosas que nosotros como individualmente y como iglesia estamos haciendo bien y aquellas cosas que estamos haciendo mal. Y que sea el Espíritu Santo, amados hermanos, que nos redarguya cada día, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Tal vez el pastor no sabe cómo estamos viviendo en nuestro hogar, cómo estamos viviendo en nuestra casa, allá afuera. No sabe cómo está cada miembro de su iglesia. Tal vez, hermanos, no conoce la situación de cada uno de los hogares que conforma la iglesia Betel. Y tal vez pensamos: no, pues están bien, están en sus hogares, pero no sabemos si oran, no sabemos si escudriñan la palabra, o solamente ponemos en el WhatsApp, o solamente estamos conectados, le prendemos, pero no estamos ahí. Tal vez estamos distraídos y solamente está el teléfono conectado, pero nosotros no estamos al 100 conectados en la enseñanza, en la escuela dominical, en los temas, amados hermanos. Hoy que podamos reflexionar a través de esta enseñanza lo que Dios nos tiene preparado. El juicio que viene si nosotros no estamos, amados hermanos, en comunión con Dios. Si nosotros estamos viviendo carnalmente, tenemos que reconocer, arrepentirnos e ir a Dios y buscar, amados hermanos, la reconciliación con Dios.
Perfeccionémonos cada día. Busquemos a Dios en espíritu, en verdad, en cuerpo, en alma y en espíritu, como nos dice, amados hermanos, hasta que Él venga y que nos encuentre, amados hermanos, haciendo su voluntad. Yo les invito en esta hora, vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios y a pedir, amados hermanos, misericordia por cada uno de nosotros, por su pueblo en general, porque Dios nos ama en grande manera. Aleluya. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor. En esta hora, amado Dios, yo te ruego misericordia, Señor Dios Todopoderoso, porque eres bueno, porque eres maravilloso y porque no hay nadie como tú, y porque tú conoces todas las cosas, Señor. Tú examinas, Señor, nuestra vida, nuestros pasos. Decía el salmista, examíname, oh Dios, escudriñame y ve si hay algo malo y ayúdame a corregirlo. Oh Señor, ayúdanos a saber siempre quiénes somos, a tener una identidad, que somos cristianos, Señor, auténticos. Oh Espíritu Santo, porque cuando descubrimos quiénes somos, estamos, Señor, recuperando nuestra identidad. Señor, gracias por tu palabra, por tu revelación, por tu bendición, por darnos a conocer el espíritu de tu voluntad. Algún día, Señor, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Bendito seas por lo que nos has bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha ante ti en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos tuyos, mediante Jesucristo, según el puro afecto de tu voluntad, para alabanza en la gloria, de la cual fuiste o hiciste abundar en nosotros con toda sabiduría. Aleluya. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Llévale, amado Señor, bendición a tu iglesia, a cada uno, Señor, ahí donde está en el hogar, a cada integrante de la familia, a cada hogar, Señor, llévale una bendición espiritual. Tú sabes, Señor, su condición, tú sabes su estado, Señor. Te ruego que tú les visites, Señor, y que tú seas con cada uno de ellos, Padre Celestial, tus siervos, Señor. Cada uno de los líderes de la iglesia de Betel, Señor, llénalos con tu Espíritu Santo. Y haznos cada día, Señor, haznos cada día mejores para ti. Por gracia somos salvos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Perdónanos, amado Jesús. Te ruego, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta hermosa palabra, por esta hermosa enseñanza, Señor, porque has sido, Señor, para mi vida, Dios. Gracias, Dios, y permite, Señor, que sea de edificación para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos,
y les mando un fuerte abrazo.